Bueno, como dice el video que les estaba mostrando Roque recién, si pueden encender sus cámaras sería genial, así nos sentimos más cerca. Este, y bueno, hoy quería empezar con una pregunta, porque yo estuve justo en un foro sobre educación y trabajo ayer, y dije, voy a abrir con esta pregunta, voy a abrir con una pregunta cuando haga el seminario. Entonces, voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir por el chat el enlace al que tienen que entrar. La pregunta es, ¿sí? Hablando de organizaciones que aprenden, del trabajo, del aprendizaje en el lugar de trabajo, ¿cómo se imaginan los trabajos del futuro? ¿Sí? Puede ser una palabra, puede ser una oración, lo que ustedes quieran, vayan poniéndolo y yo mientras les voy a dar 2 minutitos, les voy a poner una musiquita para que vayamos entrando en tema. Ahí ya veo que hay algunas personas que ya ingresaron al Jamboard. Y los dejo. Bueno, a ver, uy, ¿qué pasó? Alguien me borró todo. No, no. Bueno, algunos decían virtual, otros decían contacto con la naturaleza. Acá dice digital teleconsulta, ¿sí? Demandan más creatividad en los trabajos del futuro, dicen por acá. Bueno, ustedes sigan poblando esto porque alguien me borró, no sé qué pasó. Pueden seguir anotando y otros si quieren por el chat. Yo les quería contar que en este foro, en el que estuve ayer y hoy también era el segundo día, hablaban de una figura que, bueno, yo ya había escuchado antes, pero nunca la había escuchado con el nombre propio que tiene, que es polímata. ¿Ustedes saben lo que es un polímata? A ver si por el chat quieren poner. Bueno, no, en el Jamboard pueden seguir escribiendo. Después quizás volvemos a esa partecita. Ahí está, Pisitelli. Muy bien, Natalia. Bueno, Natalia, ¿nos querés contar qué es un polímata? Y Pisitelli habla de eso, que es un filósofo, ¿no? La podemos desmutear si quiere. Sí, sí. Dale, dale. Hola, ¿qué tal? No, leí muy poco, así que no quiero pecar de que sea algo que no sé mucho, pero bueno, lo que había leído, quiere decir personas que tienen habilidades y mucha profundidad en distintas áreas y pueden interconectar esas áreas. Áreas que no necesariamente son muy similares, que puede ser la ciencia, el arte, contacto con la naturaleza, y que los trabajos a futuro van a necesitar esa interacción sí, la interacción entre estas distintas dimensiones que puede tener una persona. Excelente, Nati, gracias. Bueno, justamente Pisitelli, que es, digamos, a quien escuché ayer y a quien escuché también hoy un ratito online, habla de, digamos, estas personas que tienen una formación, eh, puede ser un poco científica, un poco artística, un poco de humanidades, etcétera, y que justamente son las personas que se considera que así va a tener que ser la formación de las personas para los trabajos del futuro, que tanto se hablan y que no los conocemos, pero sabemos que sí. Entonces, quería abrir
con esta pequeña píldora de aprendizaje que les comparto, porque la verdad me resultó muy interesante. Y les voy a decir por qué me resultó muy interesante, no solamente por esta, digamos, figura del polímata que explica Aristóteles, sino porque yo vengo pensando en esto hace mucho tiempo, porque yo personalmente no creo que digamos, los reclutadores de recursos humanos hoy están preparados todavía para ver esos talentos y ese beneficio de un polímata. Yo personalmente soy polímata y muchas veces me encuentro como que me encasillan, digamos, como si fuera como en cajitas, en vez de poder hablar o que vean mis talentos más allá de lo que dice la descripción del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, les quería contar esto. Me parece súper interesante, lo pueden buscar en internet. Hay información sobre eso y seguramente va a haber un documento que va a salir dentro de unos pocos días y creo que va a estar accesible para todos. Bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar de casos, ¿sí? Vamos a hablar de casos de diferentes organizaciones y cómo van manejando el tema del aprendizaje en su organización, ¿sí? Las estrategias para desarrollar una organización que aprende, la cultura organizacional, vamos a hablar un poquito de gestión del conocimiento, que ya lo habíamos hablado la vez pasada, pero vamos a revisar algunos conceptitos rápidamente hoy. Vamos a hablar de la evaluación de los resultados, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer como un pequeño resumen. Vamos a hablar de algunas características que tienen las organizaciones que aprenden, ¿sí? Voy a cerrar todas las pantallas que tengo acá. Ahí está. Entonces, bueno, por un lado, habíamos hablado de una mentalidad de aprendizaje, ¿no? En donde los miembros de la organización tienen una mentalidad abierta a la mejora continua. Esto es muy importante, la mejora continua. Y esto de mentalidad abierta, también habíamos hablado de Carol Dweck la vez pasada, ¿no? De la mentalidad de crecimiento. Vamos a tratar de ver un video relacionado a esto que preparé para ustedes hoy. Después hablamos que las organizaciones aprenden, tienen sus colaboradores, sus colaboradoras, personas que comparten el conocimiento, ¿sí? Y después habíamos hablado de la vez pasada, en la sesión anterior, de que, bueno, nosotros somos humanos y en cierto punto hay como una aprehensión a lo que conocemos y a quizás no compartir porque nos sentimos en un terreno como un poco peligroso ahí, ¿no? En el sentido de voy a ser valorado si comparto lo que sé y todos saben lo que yo sé hacer, ¿no? Habíamos hablado de eso. Después, también hablamos de la experimentación, ¿no? Una organización que aprende tiene que saber que si quiere que sus colaboradores y colaboradoras compartan lo que saben y sepan más, tienen que permitir que tienen que tomar el riesgo de que las personas puedan experimentar, ¿sí? Nuevos enfoques, nuevas ideas. Y después también tenemos un tema de reflexión constante. ¿Qué pasa con los líderes y las lideresas, ¿sí? Que juegan un rol muy importante y también tienen que dar el ejemplo, ¿sí? Si se decide ir con, digamos, una filosofía, una cultura de organizaciones que aprenden. Flexibilidad, invertir en el desarrollo, ¿sí? En capacitación y desarrollo, dar feedback constante y que haya un enfoque a la innovación, ¿sí? Por otro lado, quería compartir con ustedes un poquitito, y si ustedes tienen ganas también pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat, es más que bienvenido, no hace falta esperar al final de la clase para hacer preguntas, así que cualquier cosita o levantan la manito o lo escriben en el chat. Ahí Roque me va a ir diciendo si hay preguntas porque yo no estoy viendo el chat en este momento. Cuando hablamos de cultura organizacional, a mí me gustó mucho una definición que yo leí en un momento que decía que la cultura organizacional puede ser vista como la personalidad de la organización,
¿sí? Porque define el ambiente de trabajo, porque el enfoque hacia el aprendizaje lo guía, la forma que se relaciona con los colaboradores y colaboradoras. Y esto es algo que se desarrolla a través del tiempo, es decir, como todo proyecto o como toda iniciativa nueva, la cultura organizacional del aprendizaje continuo no es algo que se va a dar de la noche a la mañana, es algo que hay que desarrollar. Y vamos a ver cómo algunas empresas lo han desarrollado, ¿sí? Con ejemplos reales y ejemplos ficticios. Entonces, habíamos hablado la vez pasada un poquito de Nonaka y Takeuchi, en donde hablaban sobre la gestión del conocimiento. Acá sí les quiero mostrar esto. Y acá Rodríguez y Trujillo hicieron como una elaboración, ¿sí? Basada en lo que Nonaka y Takeuchi planteaban, sobre el aprendizaje individual y el aprendizaje organizacional, y lo que es tácito y lo que se vuelve explícito, es decir, lo que se va aprendiendo a través de la experiencia y lo que se hace explícito después codificando esa información en manuales, en cursos, en guías, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que muchas veces, por más de que se explicita el conocimiento en la organización, ¿sí? Que hay que gestionarlo, eso también hablamos, ¿no? Como que no sirve de nada tener un plan si no sabemos cómo lo vamos a implementar, cómo lo vamos a evaluar, etcétera. Lo que se explicita después, al ponerse en práctica, se puede volver a hacer tácito, porque después empiezan a haber otras ideas de cómo implementarlo, lo que sea que se esté implementando, ¿sí? Entonces, bueno, esto para tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sugieren Nonaka y Takeuchi? Que como les conté la vez pasada, Nonaka y Takeuchi son japoneses y ellos, digamos, tienen una visión muy especial de lo que es el aprendizaje en las organizaciones. ¿Por qué? Porque en la cultura japonesa se da mucho el tema colaborativo, se da mucho el tema de que, bueno, ellos consideran que en Occidente se dividió mucho lo que es el contacto con la naturaleza, la acción, el ser humano. Entonces es como que dicen de que en realidad el aprendizaje es mucho más orgánico en Oriente, bueno, que en Occidente, ¿sí? Entonces ellos, ¿qué dicen? Ellos dicen, bueno, para generar organizaciones que aprenden, necesitamos primero crear espacios de interacción, reuniones informales, grupos de discusión, etcétera, fomentar la confianza, promover la diversidad. Acá me quiero parar un poquito, porque ¿qué es la diversidad para cada uno de nosotros? A ver, ¿quién me puede decir algo por el chat o si quiere levantar la mano? ¿Qué es la diversidad para ustedes? Las diferencias. Ok, ¿qué tipo de diferencias? Entonces, si yo digo, yo trabajo en un ambiente laboral diverso, ¿qué quiere decir? Experiencias, culturas, paradigmas mentales, intergeneracional, habilidades, formaciones, capacidades, cuerpos, culturas, relaciones, representaciones. Bien, ok. Me interesaba saber, porque también ocurre que hay veces que se piensa en la diversidad, digamos, con por una sola característica o dos, ¿no? En este caso ellos dicen, bueno, Nonaka y Takeuchi dicen, bueno, fomentar la diversidad en la organización desde el punto de vista de género, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista... Es decir, que en las mesas de decisión debería haber exponentes de todas estas cuestiones para que los procesos sean más eficientes, para que los productos y los servicios representen mucho más a los consumidores y las consumidoras, ¿sí? Interseccionalidad, dice Silvina. Muy bien. Facilitar la comunicación interdepartamental. Muchas veces hay organizaciones que son muy grandes, pasa mucho en la gestión pública, que estás en un mismo ministerio y no conoces al resto de las personas que están trabajando en unidades distintas a vos. Establecer recompensas y reconocimiento, ¿sí? Bueno, entonces,
a mí me pareció interesante traerles un ejemplo de cómo hace esto Google, ¿no? ¿Cómo lo hace Google? ¿Cómo fomenta esta cultura del aprendizaje? Digamos, ¿qué dispositivos utilizan? Y entonces, investigando, ¿sí? Acá tenemos algunas de las cosas que utiliza Google con sus equipos, por ejemplo, los Tech Talks, ¿sí? En donde hay expertos internos y externos, presentan temas de interés, los sharing platforms, que son herramientas internas, ¿sí? De colaboración, como wikis, para que las personas puedan compartir experiencias que ya tuvieron. Esta es una forma de explicitar, por ejemplo, conocimiento. El G2G o G2G Talks, ¿sí? Que permite a los empleados presentar charlas sobre temas en las que son expertos. Y de nuevo, o sea, hablando de los polímatas, ¿no? Yo quizás puedo tener un programador en Google que tenga muchísima experiencia en las artes y me ayude a generar a mí, a un equipo, una app súper potente relacionada con visitas a museos, tours virtuales, etcétera, ¿no? Mentoría y coaching, que eso lo habíamos visto también como algo generalizado. Algo que me pareció súper interesante es el tiempo del 20%. Parece que no lo están utilizando tanto como antes, pero Google fue conocido muy al principio por permitir a sus colaboradores dedicar 20% de su tiempo de trabajo a proyectos personales, ¿sí? Que no necesariamente estaban relacionados a las funciones habituales. ¿Por qué piensan que Google decidió eso en su momento? A ver, ¿quién me lo puede decir? Chat, fidelización, propiciar la creatividad. Bueno, acá lo que dice Gabriel es muy importante, el tema de la fidelización. ¿Qué pasa? En el mundo del trabajo y especialmente con las generaciones, las nuevas generaciones, se da algo muy importante. Ustedes seguramente en algún momento habrán escuchado hablar de marca empleadora. La retención del talento es fundamental porque hay mucha rotación hoy en día, especialmente, digamos, en las empresas de tecnología, pero en general hay mucha rotación. Las nuevas generaciones quieren ciertas cosas de su lugar de trabajo, ciertas libertades, ciertos beneficios, ciertos resultados, y en cierto sentido quizás también convertirse en polímatas y ir de a poco investigando de qué se tratan otros roles. Entonces, eso también me recuerda que habíamos hablado del tema de las rotaciones dentro de las mismas organizaciones, ¿sí? Equilibrio entre la vida profesional y la personal, exacto. Es una forma de retener talento, ¿no? Después, esto que está buenísimo y se hace también acá en Argentina un montón, hackatones y eventos de innovación. Google organiza hackatones, que son eventos en los que los colaboradores pueden trabajar juntos para buscar soluciones a problemas. En realidad de eso se tratan los hackatones, hackear la realidad, hackear las soluciones que ya están quedando obsoletas, ¿sí? Y esto es muy interesante porque hay muchas organizaciones que impulsan hackatones con personas civiles comunes para encontrar soluciones y después muchas veces compran esas ideas y las ponen en práctica, ¿sí? Entonces, eh, em, vamos a ver ahora, les voy a compartir, salvo que alguno de ustedes quiera decir algo y me voy a fijar en el chat, que no veo nada en el chat. Bien. Algunas estrategias, sí, que las organizaciones pueden implementar para desarrollar esta cultura de aprendizaje y esta organización que aprende. Acá vimos un ejemplo de Google, ahora lo vamos a ver un poco más general, ¿sí? Y una de las cosas es el aprendizaje continuo. Ustedes recuerdan que quizás hace décadas atrás los que debían estar en continuo aprendizaje y hacer desarrollo profesional continuo eran los médicos, ¿no? Que tenían que saber de los nuevos medicamentos, las nuevas tecnologías para hacer cirugías o para tratar enfermedades, etc. Bueno, hoy en día sabemos que todos nosotros y las generaciones que vienen van a tener que estar en continuo aprendizaje.
todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Es como las apps, que si yo les muestro una hoy, en 2 semanas sale una mucho mejor, bueno, es lo mismo, ¿sí? Y esto es algo que ya lleva la estampa de lo que va a ser este siglo y los siglos que vendrán. Algo muy interesante que yo escuchaba en esta charla que dio Pisitelli con una persona que fue como moderadora de su charla, cuando habla de los polímatas, ella decía que los polímatas son personas que pueden crear ahora ya, con todas, con todo ese bagaje y con todos esos perfiles que tienen. Y esto me hace acordar mucho a los think tanks, que también las empresas y las organizaciones lo usan mucho. Los think tanks son como tanques de ideas, ¿sí? Como es un grupo de personas que se juntan porque tienen mucha creatividad, porque saben mucho de un tema, porque saben mucho de muchos temas, para pensar soluciones e ideas creativas, ¿sí? Entonces, todo esto eh, llega a la organización y la permea. Es decir, siempre, si cada uno de nosotros aprendiera algo nuevo, complementario a nuestro trabajo, o quizás algo nuevo que nos lleve a explorar una dimensión distinta, ¿sí? Estaríamos en ese camino del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿sí? Bueno, después, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Acá dice, ¿estilo lluvia de ideas? Sí, es un estilo de lluvia de ideas, pero los think tanks se forman, o sea, eligen a las personas específicamente por alguna experiencia que hayan tenido de vida profesional o alguna expertise muy particular que tengan y se van armando como estos tanques de ideas, como dependiendo de la temática que se va a explorar, ¿no? Eso es lo interesante. Ahí dice, ahora la gente se especializa solo en un tema, por eso pueden hacerlo. Bueno, justamente, Ok. sí, Hay una pregunta también que lo hizo Karina, que es cómo identificar talentos en las organizaciones, si tienen algún test. bueno, la verdad es que yo no soy de recursos humanos y desconozco, quizás acá en el grupo hay alguien de recursos humanos y nos puede decir cómo hacen para, para elegir los talentos o darse cuenta que hay una persona que es muy fructífera y podría llegar a tocar distintos asientos en una organización, ¿no? Yo lo que veo es que justamente por lo que comentaba acá eh, Maylin, la especialización extrema en un solo tema, en este siglo, trae problemas. Ejemplo, caso de una persona específica que conozco. Ella es súper especialista en Total Rewards, que es todo lo que es payroll, escalas de ajuste de salarios por inflación en toda Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Le cuesta salir de ese rol y hace casi 20 años está tan especializada y se quiere salir y quiere hacer algo nuevo que en las entrevistas no le dan la chance. ¿Por qué? Porque está muy especializada en una sola cosa. Entonces, esto de la especialización y la división de los saberes hizo que, bueno, que haya muchos especialistas y de alguna manera hoy el mundo del trabajo nos está pidiendo, no, necesitamos personas que aparte de tener una especialidad también pueda trabajar con otras cosas y que pueda incorporar nuevos saberes de otras disciplinas, ¿no? Eh, Acá Rodolfo dice autodidacta, sí, exactamente. Mucho del aprendizaje a lo largo de la vida depende de la actitud de ser autodidacta, es como el emprendedurismo, ¿no? Querer emprender un negocio nuevo desde cero, no sé si te gusta, es tu hobby, pero es tal cual, es así, es así. Eh, Dice Mónica, Paulo Freire fue un visionario en estos aprendizajes, sí, y en tantos otros, ¿no? Bueno, ahora me gustaría
si no hay ninguna otra pregunta, si no cualquier cosa, Roque, vos me interrumpís. Yo quiero compartirles algunos casos muy específicos, ¿sí? De cómo se maneja el aprendizaje en algunas empresas que son así como casos de Harvard Business Review y otros que son ficcionados eh, para apoyados en experiencias que se han realizado, pero no necesariamente como que nombrar ningún nombre en especial de empresa, aunque quizás sí es una empresa, pero no nombrada. Toyota y Google son dos empresas que se usa mucho dentro de lo que es organizaciones que aprenden porque apuestan a eso, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la cultura de Toyota, conocemos Toyota, los autos, ¿sí? Es la formación y el desarrollo, ¿sí? Y ellos tienen su propio sistema de producción que se basa en la mejora continua y la resolución de problemas, claro. O sea, lo de ellos también pasa mucho por cuestiones mecánicas. Entonces, tienen que resolver muchos problemas relacionados a eso. Entonces, ellos tienen una filosofía en Toyota que se llama Kaizen, que se refiere a la mejora continua. Entonces, los colaboradores, las colaboradoras participan de grupos de mejora, ¿sí? Y después, digamos, esto fue llevado a otras organizaciones que lo llamaron de distinta manera y algunos directamente les dicen grupos de mejora, think tanks, grupos de lluvia de ideas, etcétera, ¿sí? Ellos se focalizan mucho en el OJT. El OJT, lo hablamos en la clase pasada, es on the job training, aprendizaje en el trabajo, ¿sí? En donde estás en el taller, en la línea de producción. Y después también usan mucho pues, formatos más integrales, como de comunicación, liderazgo, los círculos de calidad, ¿sí? Que se reúnen para discutir problemas, analizar, proponer soluciones. Y este enfoque permitió que se puedan adaptar a los cambios de la industria, por más de que sabemos que Toyota como que exploró el tema de los autos híbridos, pero bueno, como también sabemos, hay hoy en día otros autos que son eléctricos, digamos, y no necesariamente la empresa fue por ese lado, ¿sí? Acá vamos a hablar de nuevo de Google, ¿sí? Google, el gran diferenciador de Google es el tema de la disrupción, buscar soluciones disruptivas, ¿sí? Entonces, el aprendizaje interno, yo ya les mostré cómo se generaba esa cultura de aprendizaje, ¿sí? Que es un poco lo que les vuelvo a mostrar, ¿sí? Tiempo para proyectos personales, ambientes de colaboración. Y acá lo puse esto porque no lo nombré antes, celebración del fracaso. Y acá quiero abrir un debate. Acá quiero abrir un debate, ¿sí? Porque acá dice que Google valora la experimentación y reconoce el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, habíamos hablado antes de los riesgos, ¿no? De aprender de los errores. ¿Pero es realmente así? ¿Ustedes qué imaginan? Porque tradicionalmente las personas que cometían muchos errores en las organizaciones las sacaban, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguien que quiera levantar la mano? ¿Alguien que esté escribiendo en el chat? Justo eso le estaba por decir, Jay, si quieren levantar la mano, le habilitamos el micrófono y pueden hablar. Bueno, acá Silvana Silvina. Rodríguez dice, los errores son instancia de aprendizaje, es un nuevo paradigma, así también como el conflicto. Ahí, Excelente. Mónica, Mónica, con la mano, a ver. Acá Jessica también puedes dice hablar. depende. Hola, Eh, Mónica. sí, hola, ¿cómo te va? Estoy un poco resfriada, disculpen. Ay, Yo creo pronto. que hay errores y errores. Una organización abierta, obviamente que yo para mí el fracaso no es, el fracaso es un aprendizaje. El tema es que vuelvas sobre tus pasos para no cometer los mismos errores. Nadie nació sabiendo y a mí me da risa a veces algunos convocatorias que hacen de especialistas y ponen recién recibido, aprendiz, y después te ponen con 5 años de experiencia. Va a ser un poco complicado, o sea, difícil. Sí, sí, sí. Pero las estructuras que son conservadoras
todavía en ese sentido de aceptar el error como un aprendizaje es difícil, es difícil. Yo Es viví difícil. distintas experiencias y las últimas, bueno, muy buenas, pero tuve algunas que no. Yo trabajo de coach, entonces recorro distintas empresas, pymes Sí. sobre todo, y es difícil cuando las cabezas no abren su mente sobre esas cuestiones, es muy difícil. Bien, bien. Muchas gracias, Mónica, por compartir. Acá Emilio dice que se tiene que reconocer que también es importante la reflexión sobre el error. Eso es muy importante. Si vos vas a promover una cultura fail, como se dice, una cultura en donde el error es bienvenido, no por desatención, sino por haber probado algo nuevo que no necesariamente haya funcionado bien, reflexionar sobre eso, ¿no? Y acá Ariel dice, toda la vida es prueba y error. Vamos a seguir, si les parece. Acá tengo otro caso, ¿sí? Esto directamente ya va sin nombre, pero se lo pueden imaginar. Una empresa manufacturera en Argentina, ¿sí? Que apuesta por el aprendizaje organizacional, que dice que la empresa enfrentaba desafíos relacionados con la competencia en el mercado y el objetivo era optimizar procesos, mantener calidad y aumentar la eficiencia de la operación, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentó el aprendizaje organizacional para llegar a esos objetivos? Entonces, por un lado dice, equipos multifuncionales, ¿sí? De miembros de distintos departamentos. Círculos de calidad, que lo vimos en uno de los casos Harvard Business Review recién. Retroalimentación estructurada, capacitación continua. Bueno, por ahora lo que más resalta son los equipos multifuncionales. Y acá aparece una palabrita que se usa mucho, que es el benchmarking. Que en realidad el benchmarking es compararse con otras empresas líderes de la industria y ver qué es lo que ellos están haciendo, qué es lo que vos estás haciendo, qué le funcionó a ellos y si a vos te funciona. Porque no necesariamente a vos te va a funcionar lo mismo que está haciendo la competencia, ¿sí? Por millones de razones y circunstancias. Bueno, entonces, acá dice que la empresa, con el enfoque en el aprendizaje organizacional y mejora continua, le permitió tener una reducción de desperdicios y costos operativos, mejor calidad del producto, más colaboración entre los departamentos, etc. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos ejemplos de organizaciones con fines de lucro, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa en la gestión pública. Acá hay un ejemplo de la ciudad de Medellín en Colombia, con su laboratorio de innovación pública, ¿sí? Sabemos que Medellín enfrentó desafíos muy fuertes, de seguridad, sociales, etcétera, y que un elemento clave para salir de esa situación fue el laboratorio de innovación pública. ¿Mm? Entonces, este laboratorio, digamos, lo que pretendía era abordar problemas urbanos complejos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿sí? Entonces apostaron por el aprendizaje organizacional dentro de lo que es ese laboratorio, es una unidad organizacional, es una unidad de gobierno, ¿sí? Entonces, el espacio del laboratorio reúne a funcionarios públicos, académicos y ciudadanos para colaborar en resolución de desafíos urbanos, ¿sí? La participación ciudadana también fundamental, ¿sí? Para entender las experiencias y las necesidades. El prototipado rápido, esto no había aparecido antes, ¿sí? Se emplean enfoques de prototipado rápido para probar soluciones en un entorno controlado antes de salir y hacerlo a gran escala afuera. ¿Esto qué permite? Probarlo y que vaya bárbaro, implementarlo súper rápido, o fallar rápido y barato, ¿sí? Como se dice en las metodologías ágiles de hoy. Los programas de capacitación también, ¿sí? Talleres para funcionarios para adquirir habilidades en áreas como, por ejemplo, diseño de políticas públicas, pensamiento crítico y resolución de problemas. La colaboración interinstitucional, ¿sí? Muy importante, y la cultura de la experimentación. En Google le hablan la cultura fail, ¿sí? Para tomar riesgos y fracasar, no sé qué, ya que le dicen cultura de experimentación y tomar riesgos. Y hay otro caso, que lo compartimos en la especialización de gestión de conocimiento este año, cuando muchos de ustedes estuvieron ahí,
que fue el caso de la DGROC, ¿sí? Que es la Dirección General de Obras y Catastros, en donde el licenciado Proto nos mostró cómo hicieron el mapa oficial de la Ciudad de Buenos Aires, generando una comunidad de práctica con los vecinos y las vecinas y otros agentes, ¿no? Y otras organizaciones. Acá también está esta cuestión de la presencia de la comunidad, de la ciudadanía, junto con la parte organizacional gubernamental, para llegar a soluciones o para obtener información que quizás sería mucho más tardía en llegar para generar este mapa. Yo les muestro un poquitito este mapa interactivo, ¿sí? Que se llama, que tiene capas de información, ¿sí? Entonces, esto es lo que ellos hicieron, y esto es algo que está en trabajo permanente, ¿sí? Lo van modificando todo el tiempo y le van haciendo updates. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de medición, y lo que les voy a mostrar ahora es, vamos a usar a Google un poquito, ¿sí? También como para ejemplificar, y después vamos a ver un caso ficcionado que yo armé para ustedes, ¿sí? Para que vean un poquito de qué va, ¿sí? Entonces, bueno, acá estoy yo, que soy la CEO de Google, y les voy a contar cómo medimos las iniciativas de aprendizaje organizacional. Entonces, ¿qué planteo? Por un lado, voy a plantear que yo voy a tener objetivos macro, obviamente después van a haber objetivos micro, y después van a estar los datos y las métricas. Los datos y las métricas, mejor dicho, sí, vamos a hablar de métricas y ahora vamos a hablar en términos mucho más apropiados de lo que les estoy haciendo en la introducción ahora, van alineados a estos objetivos, ¿sí? Y hemos escuchado muchísimo de los KPIs o Key Performance Indicators, ¿sí? Que son indicadores clave de desempeño. Esto se usa mucho también, los que están en recursos humanos seguramente lo conocen, porque así es como se mide el desempeño, la performance de las personas que trabajan en una empresa, ¿sí? Pero en los proyectos también hay KPIs, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos estos KPIs: tasa de participación, tasa de retención, mejora de habilidades, aplicación en el trabajo, tiempo de implementación, si hablamos, por ejemplo, de una estrategia de aprendizaje organizacional. Cada KPI se selecciona en función de los objetivos específicos de la iniciativa, ¿sí? Hablamos ahora un ejemplo de algún tipo de iniciativa de aprendizaje organizacional que tiene atado un objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los objetivos tienen que estar bien enunciados, ¿no? Por ejemplo, hacemos una iniciativa de una capacitación para mejorar el servicio al cliente de un call center de Google, ¿sí? Entonces, primero, la tasa de participación, ¿sí? Te dice aumentar la participación en la iniciativa de aprendizaje específica. Ejemplo, lograr al menos un 80% de elegibilidad e inscripción. Tasa de retención, que termine en la iniciativa de aprendizaje, ¿sí? Mejorar habilidades con un objetivo, y acá, bueno, puse varios ejemplos. Aplicación en el trabajo, tiempos de implementación. Recuerden que la clase pasada hablamos de algo muy importante, que es que en las organizaciones, como debería ser en cualquier aprendizaje, el objetivo es la implementación. El objetivo no es el aprendizaje por el aprendizaje, especialmente en las organizaciones que ponen muchos recursos y mucho dinero para llegar a un objetivo, ¿sí? Por medio del aprendizaje organizacional. Tiempos y resultado del negocio, es decir, yo quiero hacer un match entre lo que fue esta iniciativa, lo que costó, los resultados que tuvo, cuáles fueron las implementaciones que se vieron, las mejoras, y cómo impactó en el negocio o en la política pública, ¿sí? Entonces, si ustedes seguramente se habrán inscrito en uno de los seminarios también que ofreció el instituto, que son los OKR, objetivos y resultados clave, ¿sí? En donde yo acá les voy a mostrar un caso ficcionado que yo les armé a ustedes para que vean, digamos,
cómo se pueden generar estas evaluaciones teniendo objetivos claros y teniendo indicadores claros, en donde, bueno, esos indicadores vienen de data, de datos que van siendo recolectados, ¿sí? Cuantitativos y cualitativos. Supongamos que acá en Argentina tenemos una subsecretaría de trámites migratorios, ¿sí? Este es un ejemplo ilustrativo que yo traje para ustedes, ¿sí? Y entonces, el objetivo OKR, ¿sí? Que es, digamos, el macro y el más importante, es agilizar y mejorar la eficiencia en los procesos de solicitud y gestión de trámites migratorios en la subsecretaría en el próximo año, ¿sí? Y el resultado clave en sí, y ahora vamos a un dato cuanti, reducir el tiempo promedio del procesamiento de solicitudes de visas en un 25%. Supongamos que son visas, supongamos que son DNI, ¿sí? ¿Cuáles son los KPIs o los indicadores clave del desempeño de esta iniciativa? ¿Sí? Tasa de cumplimiento de la documentación, lograr al menos el 90% de las solicitudes estén acompañadas de la documentación completa y correcta. Y muchas estas iniciativas detrás, ¿sí? Para poder ponerlas en marcha, necesitan una iniciativa de aprendizaje, capacitación, para que las personas que van a guiar a los migrantes en proceso los guíen de una forma amigable y que se cumplan estos objetivos organizacionales, ¿sí? Entonces, no es que se invierte en una capacitación porque sí, se invierte porque se quiere llegar a un objetivo. En el caso de la gestión pública, es una política pública, una iniciativa pública para mejorar algo. En el caso de una organización, una corporación, siempre es el bottom line, el dinero, ¿sí? El dinero que se produce, ¿sí? Después tenemos más KPIs. Disminución del 25% en el tiempo de procesamiento, satisfacción del solicitante, una calificación del 85% o más, ¿sí? Fíjense cómo tenemos el objetivo macro de mejorar los procesos y el resultado y la rapidez, pero después tenemos objetivos más pequeños, más micro, pero que están alineados con un KPI. ¿Sí? Bueno, entonces, en este ejemplo, yo hice como una simulación. Espero que vean mi pantalla, el Excel que les estoy mostrando. En este Excel, ¿qué hice? Puse en una columna todos los objetivos clave, alineados con los indicadores clave, ¿sí? De desempeño de estos objetivos. Y después, bueno, acá, bueno, acá lo van a poder ver mejor. El rojo es el resultado esperado y el celeste es el obtenido, ¿sí? De manera que acá atrás hubo un relevamiento de datos muy importante, ¿sí? Que se habrá hecho, y seguramente se habrá utilizado, digamos, de forma digital, para decir, bueno, yo miro esto y yo ya puedo ver cuál fue el resultado de esta gestión. ¿Puedo reflexionar, como decía el compañero? Sí, porque en el aprendizaje, en la parte de aprendizaje de los colaboradores, estuvimos más bajos que en lo esperado, ¿sí? Ahí viene la reflexión y ahí viene, bueno, de sistematizarse esto y realizarse esta iniciativa en el futuro. Entonces tendríamos que tener en cuenta A, B y C porque generó resultados más bajos de lo que esperábamos. Entonces, yo les muestro esto para que vean que desde el objetivo macro, los OKRs, los objetivos micro, los KPIs, que están informados por la data, ahí se ve como una gestión corporativa, pública o de la que sea, digamos, se muestra el resultado y si funcionó o no, si se va a volver a hacer, si se va a volver a contratar los mismos consultores o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y son resultados informados. Entonces, con las iniciativas de aprendizaje pasa exactamente lo mismo y se mide también igual. Muchas veces la parte cualitativa es difícil de medir. Entonces, digamos, se usan muchos datos cuantitativos del impacto, por ejemplo, en grandes empresas, que tuvo en la ganancia
en dinero que tuvo esa empresa, ¿sí? Pero por la iniciativa de aprendizaje, es decir, cuando existen iniciativas de mejora en toda organización, en la mayoría hay una iniciativa de aprendizaje organizacional detrás, pero para que haya una aceptación de que vamos a tener que capacitarnos y vamos a tener que desaprender, reaprender, etcétera, necesitamos generar una cultura de aprendizaje, que es como la personalidad de la empresa. Cuando eso no ocurre, y lo más probable es que al principio haya muchos detractores y no tantos early adopters, como se habla tanto, vieron del celular, los que primero usaron iPhone, los que primero usaron Samsung, early adopters, los que primero adoptan una idea, o los que primero se prenden. Bueno, hay que ser estratégico en cómo manejar a esos early adopters y ver, digamos, de alguna manera cómo ir navegando las estrategias para aquellos que no lo son. ¿Sí? Bueno, eso para mí era muy importante mostrarles. Tengo otro ejemplo, pero bueno, como les contamos con Roque les va a hacer llegar el PowerPoint con todos los casos, con todo el material de los dos encuentros, así que no se preocupen, pero como ya nos queda poquito tiempo, yo quería hablarles un poco de unos términos en inglés que son como muy utilizados. Acá en Argentina usamos mucho el término aprendizaje a lo largo de la vida, en inglés se usa lifelong learning. Yo se los comparto para que en el caso de que quieran utilizar y seguir leyendo de autores que quizás escriban en inglés, que igualmente ustedes con el Google Translate y con el celular lo apoyan así y les hace la traducción instantánea. Hay mucho sobre esto. Y entonces por eso les comparto los términos en inglés para que los tengan. Pero también quería compartirles un pedacito de un video de Carol Dweck, que es una educadora que escribió sobre la mentalidad de crecimiento o growth mindset, ¿sí? Dentro del ámbito de la educación es muy interesante porque ella planteaba que la mentalidad de crecimiento también depende mucho de darle como un puente a aquellas personas que están aprendiendo y utilizar el término de no todavía, ¿no? Como cuando algo está emergiendo, cuando una habilidad está emergiendo y no decir no la tiene, sino no todavía, ¿no? Dando lugar a ese crecimiento que todavía puede una persona tener si todavía hay una habilidad o una capacidad que todavía no ha desarrollado, ¿sí? Pero en la parte organizacional, acá yo les voy a compartir mi pantalla. A ver, se las quiero compartir, pero... Sí. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan escuchar un poquito de esto. Espero que se escuche bien. Ustedes me dirán. Y lo van a poder ver la traducción abajo en lo que se relaciona al growth mindset, es decir, la mentalidad de crecimiento versus una mentalidad estancada, ¿sí? Y cómo eso impacta en las organizaciones. A ver, vamos a verlo acá. A ver si me deja presentárselos desde acá. Ahí. I identify organizations that valued talent, raw talent above all else, or that believed in everyone's ability to improve and develop and valued that. In our recent work, we've actually gone in and asked the people. We asked employees in different Fortune 500 organizations, oh, what mindset does your company have? Is it a company that believes in fixed talent and worships it? Or is it a company that believes everyone can develop their abilities and really provides these opportunities?
And what we found was there was remarkable consensus within organizations about which mindset their organization has. And more important, it made a big difference. In this research, we found that employees in fixed mindset, let me go the other way, that employees in growth mindset organizations said they felt more empowered by the organization and more committed to it, whereas their counterparts in the more fixed mindset organizations kind of had one foot out the door waiting for the next highest bidder. But to me, what was even more interesting is that the people in growth mindset organizations said their companies valued creativity, innovation, and they really put their money where their mouth was. So if you took a reasonable risk and it didn't work out, they said, my company has my back. In the more fixed mindset organizations, the employees said, yeah, the company talks innovation and creativity, but if things don't work out, someone pays the price. And Esto era un poquito lo que yo quería empezar a mover en nuestras cabecitas cuando hablaba de, bueno, o sea, ¿qué pasa si hay un grave error, ¿no? Entonces, bueno, Carol Dweck dice que, digamos, los colaboradores y colaboradoras de organizaciones que saben que invierten en la formación y en los riesgos, entienden que la organización, o sea, como que los va a apoyar, ¿sí? Versus organizaciones que tienen quizás la mentalidad más fija, ¿no? Como en donde no, ¿sí? Me parece que esto igual es interesante pensarlo, porque hay como pequeñas cosas que se acercan al futuro, ¿no? De como ustedes dijeron al principio, cómo esperan que sean los trabajos del futuro, ¿no? Que acá están, ¿no? Con un liderazgo como compañía, cultura customer centric, que demanden más creatividad, multidisciplinario, medición por objetivos. Se empiezan a ver como pedacitos de futuro, ¿no? En algunas organizaciones, que está bueno rescatarlo y decir, bueno, entonces es esto es parte de eso, ¿sí? Y eso genera de alguna manera que sistematizando las experiencias puedan ser compartidas y entonces eso llegue a otras organizaciones, otras gestiones, ¿sí? Que me parece súper interesante hoy en día con la facilidad que existe de publicar, ¿no? Y de hacer llegar, digamos, estas experiencias a colegas, a empresas por medio de portales, a otros portales que están relacionados con la gestión pública. Entonces, bueno, quería dejarlos pensando con este pedacito de video de Carol Dweck. Igualmente yo, esto sí, me gustaría compartirles por el chat el link, porque después no sé si va a salir en el PDF. Entonces, se los voy a compartir por el chat. Y acá veo algunos mensajes de ustedes. Ariel dice, les cuesta mucho a las personas mayores cambiar su estructura vertical, rígida y autoritaria. Yo la verdad es que no sé si depende de un tema generacional. Yo creo que también depende mucho de la persona, y yo he conocido muchos millennials que quizás tienen la edad de mis padres, 65, ¿no? Pero que por las características que tienen son millennials, no son generación X o baby boomers, ¿no? Entonces ahí me parece que este tema que trae Carol Dweck de la mentalidad de crecimiento tiene que ver con empezar a desarrollarlo como persona, como ser humano, como trabajador, como trabajadora, como profesional, como persona con una vocación, como persona creativa, como artística. Ella no habla de las generaciones en este caso,
¿no? Entonces me parece que es un punto interesante traer a la mesa que la mentalidad de crecimiento puede ocurrir siendo de cualquier generación, ¿no? Así que bueno, ahí les dejé el link de Carol Dweck. Acá yo les dejo acá un espacio para que me hagan preguntas, si tienen comentarios, porque ya llegamos a la hora para cerrar. También les comparto mis redes por si tienen ganas de escribirme o seguirme, con mucho gusto. Y quería, por último, digamos, en esta última parte del Jamboard, poner qué se llevan de este seminario, que estaría bueno porque entonces los que no lo tomaron lo pueden ver y quizás después lo repitamos o lo vean por el canal de YouTube. Pero les agradecería mucho si pueden poner en estas etiquetas sticky notes qué es lo que se llevan de este curso. Una palabra, una experiencia, una reflexión, lo que fuera. Así que pueden ir al chat y pueden copiarlo, pegarlo en su navegador y escribir. Acá ya veo que herramientas nuevas para mi aprendizaje, polímata, transformación y cambio. Ok, perfecto, gracias Ariel. Acá, bueno, acá muchas personas que parece que les gustó y que que continúen mi clase, gracias. Bueno, sí, vamos a continuar, vamos a hacer, les quería contar que en octubre voy a estar entrevistando, voy a tener una invitada especial, ella se llama Karen, ella es coordinadora del área de gestión de una escuela técnica, y vamos a hablar del futuro de la educación técnica, ¿sí? Orientada. Así que si estén atentos porque va a salir, va a ser en octubre y seguramente las últimas, o desde mitad de septiembre o lo que sea, van a salir las inscripciones. No se queden sin lugar, ¿ok? Bueno, acá también dicen que se quedan con los conceptos de rotación y feedback, colaboración, bueno, muy bueno. Bueno, yo les agradezco un montón que se hayan hecho este espacio para aprender sobre, valga la redundancia, organizaciones que aprenden, y los invito a que estén atentos también a ver si volvemos a abrir una corte el año que viene para la especialización de gestión del conocimiento. Bueno, les mando un beso grande, un abrazo virtual y dejo a Roque para el cierre.